أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. La traducción del primer versículo es la siguiente: oh creyentes, se os prescribe el ayuno como fue prescrito a los que os precedieron para que lleguéis a ser virtuosos. Y la traducción de los otros dos versículos es así: el ayuno prescrito debe durar un número fijo de días, pero aquel de entre vosotros que esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de días con prioridad. Y para los que solo pueden ayunar con gran dificultad, hay una expiación: alimentar a un pobre. Y quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria, mejor para él. Y el ayuno es bueno para vosotros si lo superáis.
El mes de Ramadán es aquel que se hizo descender del Corán como guía para la humanidad, con pruebas claras de dirección y discernimiento. Por tanto, quien quiera de vosotros que se encuentre en casa durante este mes, que ayune allí. Pero quien esté enfermo o de viaje ayunará con prosperidad el mismo número de días. Allah desea daros facilidades y no desea para vosotros lo difícil, y comprendéis el número de días y ensalcéis a Allah por haberos guiado y para que seáis agradecidos. Por la gracia de Dios Altísimo, el Ramadán comenzará aquí en el Reino Unido mañana. Allah el Altísimo ha prescrito el ayuno en el Ramadán para nuestro progreso espiritual. El primer versículo del Sagrado Corán que he recitado dice: el ayuno está prescrito para vosotros, para que alcancéis el taqwa. ¿Qué es el taqwa? La rectitud. Hablando de ello, ¿qué es la rectitud? Hablando de ello, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declaró en una ocasión: el taqwa es que el humano realice y cumpla con todas sus oraciones hacia Dios y el pacto espiritual hecho con él, así como los derechos y pactos hechos con su creación, con el máximo de sus capacidades. En otras palabras, debe mantener y cumplir incluso los aspectos más minuciosos de ello con lo mejor de sus capacidades. Es decir, teniendo presente los derechos y pactos más minuciosos. Debe intentar cumplir con ellos y empeñarse en su consecución. Por lo tanto, esta no es una tarea fácil. ¿Cuáles son los derechos de Allah? ¿Cuáles son los derechos de nuestros semejantes? Si uno tuviera que enumerarlos todos, el humano se angustiaría. Ni tan siquiera somos capaces de cumplir con el derecho de la adoración a Allah. Todos los favores que Dios Altísimo nos ha concedido nos obligan a serle agradecidos. No solo no cumplimos con esta obligación de expresar nuestra gratitud, sino que tan siquiera tenemos la capacidad de hacerlo. Hay muchas personas que continúan beneficiándose de las bendiciones de Dios Altísimo sin expresar ninguna gratitud, pensando que son merecedores de ellas. Pero de hecho, es un gran favor de Allah que continúe bendiciéndonos a pesar de nuestras condiciones y nuestra ingratitud. No cumplimos con las promesas que hemos hecho a Dios Altísimo. Luego están los derechos de la creación de Dios, de los derechos de los padres, de los derechos de los vecinos, de los derechos de los viajeros y otros derechos de la sociedad en general que no cumplimos. Se nos ha ordenado que los cumplamos, pero no les hacemos justicia. Por lo tanto, si nos analizamos minuciosamente, veremos que no estamos cumpliendo con los derechos de Allah ni los derechos de las personas. Una vez hice una lista general que solo incluía algunas de las principales obligaciones que debemos a los siervos de Dios y su creación, y llegó a tener incluso 28 o 29 deberes. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, continúa diciendo: la verdadera fe y la verdadera rectitud requieren que cumplamos nuestros juramentos hechos con Dios Altísimo, satisfaciendo los detalles más minuciosos de estos juramentos. Del mismo modo, uno debe cumplir con sus obligaciones. Y de forma similar,
uno debe profundizar en el conocimiento de los derechos hacia su creación y cumplir con sus obligaciones con total preocupación. Llegados a ese punto, se puede decir que uno ha adoptado el taqwa. Allah dice que la razón por la que viene el mes de Ramadán y se llama nuestra atención hacia el cumplimiento de los ayunos es para que podamos compensar y superar cualquiera de nuestros defectos y debilidades de los últimos 11 meses. Y esto hay que hacerlo volviendo nuestra atención puramente hacia Dios Altísimo, absteniéndose incluso de las cosas permitidas, puramente por su causa, tolerando el hambre y la sed por su causa, prestando mayor atención que antes a la adoración de Allah y prestando especial atención también al cumplimiento de los derechos de nuestros semejantes. Cuando uno cumple con estos mandatos, esta es la verdadera rectitud, es decir, taqwa. Y este es el propósito real del Ramadán y del ayuno. Cuando una persona ofrece el ayuno y transcurre durante todo el mes de Ramadán con este objetivo e intención, con una determinación pura, entonces la transformación que acarree no será una transformación temporal, más bien será un cambio permanente. Además, la atención de uno se dirigirá constantemente hacia el cumplimiento de los derechos de Allah. La atención de uno también se dirigirá permanentemente hacia el cumplimiento de los derechos de su adoración. Tal persona no sucumbirá ante los asuntos mundanos y las inmoralidades, y también prestará atención al cumplimiento de los derechos de la humanidad. Tal individuo no usurpará los derechos de la gente por sus intereses personales. Por tanto, si no entramos en el mes de ayuno con esta intención y objetivo, entonces este mes de Ramadán no será beneficioso para nosotros. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam declaró en una ocasión que la persona que observa el ayuno y por la causa de Allah y con el objetivo de buscar su gracia, Dios Altísimo coloca un espacio de 70 estaciones del año entre su rostro y su fuego del infierno. La diferencia entre una estación concreta y su regreso es de un año entero, por lo que Allah crea una distancia de 70 años. Así pues, estas son las bendiciones del ayuno, y este es el taqwa, es decir, la rectitud que se desarrolla el ayuno. El ofrecimiento de los ayunos durante 30 días no crea meramente la rectitud. Más bien, un verdadero ayuno deja su impacto durante 70 años. Además, si lo miramos desde esta perspectiva, si un musulmán que ha alcanzado la edad de madurez y sobre el cual el ayuno es obligatorio, si realmente se beneficia del ayuno y comprende su verdadero espíritu y lo observa apropiadamente, entonces continuará beneficiándose el resto de su vida de las bendiciones que Allah ha puesto en el ayuno. Además, tal persona continuará buscando diferentes vías para alcanzar la rectitud, el taqwa, que es el objetivo real del ayuno. De esta manera, uno estará protegido de incurrir en el enfado de Allah
y en su lugar continuará obteniendo su placer. Si en nuestra sociedad la gente ofrece los ayunos de esta manera, entonces qué hermosa sociedad sería en la que los derechos de Dios, el Altísimo, se cumplirían, así como los de su creación. Esta es la magnífica sociedad que todo creyente desea establecer. De hecho, todo ser humano desea establecer y mantener dicha sociedad en lo que respecta a sus propios derechos. Como he mencionado, en relación con el cumplimiento de nuestros derechos, uno generalmente desea que esto se cumpla para sí mismo, independientemente de si somos conscientes de cumplir los derechos de los demás. Sin embargo, el Islam dice que debemos establecer esta sociedad para otros también. No debemos mirar simplemente nuestras conveniencias personales, intereses y derechos, sino que debemos también proteger y cuidar de los derechos de los demás. La actual pandemia ha obligado a la mayoría de la gente a quedarse en sus casas siguiendo las indicaciones del gobierno. Se ha desarrollado algo bueno de forma genérica entre las gentes de aquí, pero especialmente dentro de la comunidad. En varios países, a través de Judamul Ahmadiyya, Asociación de Jóvenes Musulmanes Ahmadis, y voluntarios, y es que proporcionan ayuda, apoyo, medicinas y otras facilidades a la gente. El cumplimiento de estas obligaciones es un ejemplo de que, mientras nos beneficia a nosotros mismos, también favorece a personas fuera de la comunidad. Hecho que impacta a los ajenos. Por lo tanto, este mayor vigor de servir a la humanidad no debería ser solo temporal durante estos tiempos de emergencia, sino que deberíamos hacer esto una característica permanente de nuestras vidas. Además, ¿cuáles son los beneficios espirituales? La gente me escribe que se ha formado un nuevo ambiente en sus hogares al estar confinados, orando en congregación, ofreciendo charlas religiosas, dars, tadris, después de las oraciones, y escuchando o viendo juntos el sermón del viernes y otros programas de la MTA, canal de televisión de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Si esta cuarentena se prolonga, incluso podría abarcar todo el periodo del Ramadán, y con ello prolongar las oraciones congregacionales y las clases Dars Tadris con más énfasis. También debemos dar a los niños pequeñas lecciones y enseñarles, porque como dije en un sermón anterior, a través de ello pueden aumentar su conocimiento como el de sus hijos. Prestad especial atención a orar y suplicar a Dios Altísimo por su misericordia, tanto para uno como para el mundo en general. Así pues, en estos días que Dios Altísimo nos ha proporcionado, debemos obtener el máximo beneficio. Esta pandemia ha creado una nueva atmósfera en los hogares, pero debemos tratar de mejorarla aún más. Nuestros hogares no deberían ser como los de muchas personas del mundo, donde a menudo se informa que las peleas y disputas domésticas han aumentado, conllevando más ansiedad y más inquietud. Al prestar atención a esos actos virtuosos, se nos ha recordado que debemos mejorar constantemente el entorno de nuestros hogares. A veces son los hombres quienes en sus hogares no participan adecuadamente en la atmósfera espiritual que se está generando, mientras que a veces
son las mujeres quienes tienen otras prioridades y preferencias. En las circunstancias actuales, las personas que así obran no son conscientes de cuánto necesitamos rezar e inclinarnos ante Dios Altísimo y buscar su agrado. Este es también el momento en el que podemos acercar más a nuestros hijos a Dios Altísimo. Por lo tanto, cada uno de nuestros hogares Ahmadis debe prestar especial atención durante estos días para que podamos alcanzar el amor de Dios Altísimo y próspero final. Que Dios nos permita entender el verdadero sentido del taqwa, es decir, la rectitud, y permanecer unidos a Él. En diferentes ocasiones, el Mesías prometido, ﷺ, ha explicado el taqwa, la rectitud, desde varias perspectivas. El Mesías prometido, ﷺ, es la fortaleza más segura de esta época. Él es esa fortaleza inexpugnable y refugio que, habiendo recibido la guía de Dios Altísimo, nos explicó las verdaderas enseñanzas del Islam. Con gran dolor y pasión nos ha mostrado los caminos de Dios Altísimos y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, y nos ha llamado la atención para entrar en este santuario. Por tanto, después de haberle prometido lealtad y unirnos a su comunidad, nos corresponde actuar según sus enseñanzas y cumplir con nuestra promesa. Deberíamos reflexionar sobre las palabras doloridas del Mesías prometido, ﷺ, y luego ponerlas en práctica. Cuando llegamos a cumplir nuestras promesas, adornaremos nuestras vidas en este mundo y en el más allá. Leeré ahora algunos extractos del Mesías prometido ﷺ, en los que dirigió a los miembros de la comunidad en diversas reuniones para ayudar a mejorar su nivel de espiritualidad y el del taqwa, es decir, la rectitud. En una reunión explicando el verdadero significado del taqwa y cómo se puede lograr, el Mesías prometido ﷺ dijo: en primer lugar y ante todo, uno debe entender el verdadero significado del taqwa y cómo uno puede lograrlo. El taqwa significa desistir incluso de los elementos más minuciosos y pequeños de inmoralidad e impureza. Esto puede lograrse ideando estrategias y esfuerzos más robustos y completos, a través de los cuales evitemos del todo acercarnos a la orilla del pecado. Sin embargo, no es suficiente con solo diseñar estrategias. De hecho, hay que hacer oraciones en forma adecuada hasta que se derrita el corazón, tanto si estamos sentados, postrados, inclinados o estando de pie en la oración, en el tahajjud, oración voluntaria de madrugada. De hecho, en todo momento y cualquier instante, uno debe rezar constantemente a Dios Altísimo para que le libere de la deprobación del pecado y transgresión. No hay mayor bendición que obtener la salvación del pecado y la transgresión para convertirse en una persona inocente, para que Dios Altísimo nos considere virtuosos y veraces. Continúa exponiendo el Mesías prometido, ﷺ,
Pero esta bendición no se alcanza solo a través de las estrategias y tampoco se alcanza solo a través de las oraciones. Es insuficiente hacer solo esfuerzos y no es suficiente solo rezar, porque esta se logra a través de la combinación de oraciones y esfuerzos. Así pues, a menos que llevemos los esfuerzos y las oraciones a su punto más alto, no seremos capaces de conseguirla. El Mesías prometido del Islam dice: aquel que únicamente reza pero no lleva a cabo esfuerzos es culpable del pecado y está poniendo a Dios Altísimo a prueba. Del mismo modo, quien solo se esfuerza pero abandona la oración actúa con insolencia, mostrándose indiferencia hacia el Dios Altísimo. Cree que puede llevar a cabo acciones justas solo a través de esfuerzos y planes personales. Uno no puede convertirse en piadoso solo con el esfuerzo. El Mesías prometido, alayhi salam, luego dice: sin embargo, que este no es el camino de un verdadero musulmán y creyente, quien de hecho utilizará tanto la oración como el esfuerzo. Hará todos los esfuerzos y planes posibles y recurrirá a los recursos medios disponibles para él. Después deja el asunto en manos de Dios Altísimo y le suplica. De hecho, esta es la enseñanza se nos ha dado en primer capítulo del Sagrado Corán, donde dice: a ti solo te adoramos y a ti solo te imploramos ayuda. Quien no usa sus facultades apropiadamente no solo la se deshonra, sino que también es culpable del pecado. Después, profundizando en esto aún más, el Mesías prometido alayhi salam afirma: el hombre debe aprovechar plenamente las facultades que le ha concedido Dios Altísimo y luego dejar el resultado en sus manos. Debe suplicar a Dios diciendo: he hecho uso de estas facultades en la medida en la que me has concedido. Este es el significado de Iyyaka na'budu. Solo a ti te adoramos. Luego dice: Iyyaka nasta'in, solo a ti te imploramos ayuda, y busca la ayuda de Dios Altísimo, mientras dice: busco tu apoyo en las etapas restantes. No obstante, debemos tener siempre presente que Dios Altísimo es consciente de nuestro estado de interior y de todas nuestras acciones. Por lo tanto, uno debe hacer el máximo esfuerzo en la medida de sus posibilidades, ya que solo entonces será capaz de buscar la ayuda de Dios. Así pues, uno debe evaluarse a sí mismo en este asunto y considerar en todo momento si está actuando con taqwa o no. El Mesías prometido alayhi salam añade: no hay duda de que a veces el hombre obtiene beneficios por medio de su planificación. Sin embargo, confiar plenamente en los propios planes es el colmo de la insensatez y la ignorancia. Planear sin rezar es inútil y rezar sin planear es beneficioso. Es necesario que uno primero cierre la ventana por la que el pecado puede pasar. En otras palabras, uno debe deshacerse del agujero por el que el pecado puede entrar y eliminar todo lo que pueda causar que se cometa el pecado, ya sea por desobediencia o por alejarnos de la religión. El Mesías prometido alayhi salam afirma que uno debe primero cerrar esta ventana y continuar rezando por la constante lucha interior. Por eso se afirma en cuanto a los que se esfuerzan a nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Qué maravillosamente se ha mencionado aquí la guía para poner en práctica los planes de uno. En esta planificación no se debe abandonar a Dios Altísimo. Por otro lado se dice: rogadme y responderé a vuestra oración. Por lo tanto, si el hombre realmente desea alcanzar el taqwa, debe planear y suplicar y cumplir los derechos de ambas cosas. En tales circunstancias, Dios Altísimo tendrá misericordia de él. No obstante, si solo se sigue
una de ellas, si se abandona la otra, quedará desprovisto de ello. Mientras continúa profundizando en este tema, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declara: así es como uno permanece firmemente establecido en el taqwa, rectitud, es decir, a través de la planificación y la oración. Y el taqwa es la raíz de todas las acciones. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declara que el hombre permanece firmemente arraigado en la actitud a través de esto, es decir, los medios que se han mencionado previamente, la planificación y oración. Uno permanece firmemente establecido en la rectitud por medio de ello, y a raíz de todas las acciones es el taqwa, rectitud. Quien quiera que esté desprovisto de esto es un pecador. La belleza en nuestras acciones se produce por medio del taqwa, es decir, la belleza de nuestras acciones se crea mediante la rectitud, y a través de esto se puede alcanzar la cercanía de Dios Altísimo, y también uno logra convertirse en amigo de Dios. Dios Altísimo dice: sus verdaderos guardianes son aquellos que son piadosos. Mientras profundiza en este versículo, es decir, sus verdaderos guardianes son solo aquellos que son virtuosos, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice: para lograr esta amistad, uno debe poseer taqwa, rectitud. Si uno se dispone a conseguir esto mientras permanece temeroso a Dios, entonces ciertamente conseguirá la perfección. Porque si uno desea ser amigo de Dios, solo puede lograrlo a través de la rectitud, y si tiene temor de Dios en su corazón, será capaz de alcanzar el agrado más excelso. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, continúa: cuando no queden en absoluto nuevas etapas del taqwa, rectitud, entonces uno será incluido entre los amigos de Allah. En realidad, la etapa final del taqwa, es de rectitud, es una especie de muerte, porque cuando uno combate todos los flancos del ego, este dejará de existir. Por eso dice: produce primero una muerte en ti antes de morir. El ego desea de los placeres mundanos y es completamente inconsciente de los placeres ocultos, es decir, no conoce los placeres de Dios Altísimo, ni los placeres espirituales que permanecen ocultos. El hombre solo conoce las atracciones aparentes del mundo, y eso es todo lo que el ego anhela. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, luego declara: para hacer que el ego sea consciente de esto, es necesario que uno primero aniquile los placeres mundanos y carnales. Y luego hacer que el ego tome conciencia de los placeres ocultos, es decir, los deseos mundanos deben ser erradicados, porque solo entonces nuestro ser tomará conciencia de los placeres ocultos. Es en ese momento cuando los placeres divinos comentarán que son una manifestación de la vida celestial. Cuando uno empieza a conocer los placeres ocultos, entonces también comenzará la manifestación de la vida celestial. Aconsejando a su comunidad al respecto, el Mesías prometido dice: los miembros de nuestra comunidad deberían provocar una muerte sobre sí mismos. Este no fue solo un consejo para los que han alcanzado un elevado estado espiritual y para personas muy respetables, sino en general para todos y cada uno de los miembros de la comunidad. No tengáis la impresión de que uno debe tener un rango especial para alcanzar a Dios y que no todas las personas pueden lograrlo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dio consejos generales y dijo a su comunidad lo siguiente: para que los miembros de mi comunidad provoquen la muerte de su ego y logren la rectitud, primero deben practicar, justo como cuando los niños aprenden
a escribir bien, pero al principio escriben las letras torcidas y sin embargo al final, después de mucha práctica, las letras se vuelven rectas y nítidas. Del mismo modo, los miembros de la comunidad necesitan práctica. Cuando Dios Altísimo observe sus esfuerzos, Él mismo mostrará misericordia sobre ellos. Anteriormente se mencionó que, y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, desarrollando este tema, el Mesías prometido declara el significado de esforzarse en el versículo, y en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, es que el hombre debe practicar y esforzarse de este modo y orar a Dios. Es entonces cuando Dios Altísimo mostrará misericordia y les otorgará los frutos de su trabajo. El Mesías prometido, el Islam, afirma además que el significado de ese esfuerzo es como el hombre debe practicar y esforzarse de la misma manera que lo hace un niño. Y así, por un lado, reza, por otro lado, hace completa planificación y percepción. Al final, Dios Altísimo envía su gracia y pasión del ego comenzará a desvanecerse, disminuir y enfriarse. A partir de entonces se llevará un estado similar a cuando se arroja agua al fuego, pero hay muchos que están envueltos en la aflicción de nafse amara, el ego inclinado hacia el mal. Después, para la reforma interna de la comunidad, el Mesías prometido dice: he observado que algunas personas de la comunidad se ven involucradas en disputas, es decir, hay conflictos y desvanecencias, e incluso las discusiones más insignificantes pueden llevar a uno a atacar el honor de su hermano y pelearse con él. Este comportamiento es extremadamente inapropiado y no debería producirse. De hecho, ¿qué daño puede haber si uno admite sus errores? El Mesías prometido, ﷺ, declara sobre sus cosas insignificantes: algunas personas no descansan hasta que han humillado a otra. Es muy importante que nuestra comunidad se abstenga de todo esto. Si uno de los atributos de Dios Altísimo es Sattar, el que oculta las faltas, ¿por qué entonces no muestra misericordia hacia sus hermanos y tapa sus faltas? Uno debería cubrir las debilidades de sus hermanos y no atacar su honor. El Mesías prometido, ﷺ, continúa diciendo: aún hay muchas personas en la comunidad que si escuchan incluso un pequeño comentario en su contra se enfurecen. Cuando es esencial eliminar estas emociones para que uno desarrolle la mansedumbre y la tolerancia en su persona. Además, escribe: a menudo se observa que cuando dos personas se pelean, incluso por los asuntos más insignificantes, están dispuestas a mostrar su supremacía frente al otro, humillarle y salir victoriosos en lo contienda. En estos casos, uno debe abandonar tales emociones y para resolver la disputa, uno debe aceptar voluntariamente la derrota. No debe interpretar humillar a su hermano en el caso de disputa. El Mesías prometido, ﷺ, afirma: airear las faltas de los demás constituye una enfermedad y conforma una de las raíces de la arrogancia. Como se ha mencionado, el Mesías prometido, ﷺ, ha declarado que intentar deshonestar a nuestros hermanos es una de las raíces de la arrogancia. Ya mencioné anteriormente cómo propagar las debilidades de otra persona y albergar el deseo de derrotar a su hermano. Es una de las raíces de la arrogancia, y si uno propaga los defectos de una persona, entonces esto configura una enfermedad grave. El Mesías prometido, ﷺ, dice: estos asuntos hacen que el alma se dañe, y por ello hay que abstenerse de tales prácticas. Por lo tanto, todos estos asuntos están asociados con la rectitud. El que tenga rasgos internos y externos infundidos de rectitud estará entre los ángeles, porque no hay dentro de ellos ninguna traza de rebelión. Adoptad la rectitud, porque solo después de ello se pueden recibir las bendiciones de Dios Altísimo.
Una persona timorata se salva de las afecciones de este mundo cuando Dios Altísimo cubre sus defectos. Hasta que uno no adopte este método, todo lo demás será en vano, y tales personas no obtendrán ningún beneficio de haber jurado lealtad hacia mí. El Mesías prometido al dice además: recordad siempre que la lealtad que se ha prometido verbalmente no sirve de nada, puesto que Dios Altísimo lo que quiere es que se produzca transformación piadosa dentro de cada uno de vosotros. Y continúa diciendo: uno no obtendrá ningún beneficio de jurar lealtad. ¿Cómo puede obtenerlo cuando las injusticias permanecen dentro del carácter de uno? Si uno todavía tiene arrogancia, vanidad, se cree por encima de todos y es fácilmente superado por la ira, al igual que otras personas. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Mesías prometido profundidad esto diciendo: por tanto, llevad a cabo una transformación dentro de vosotros y adoptad las más excelentes virtudes. Si hay uno solo individuo piadoso en todo un pueblo, los demás se verán asombrados y quedarán influenciados por él. Si hay una persona piadosa que tiene una disposición virtuosa y otorga beneficio a los demás, si es humilde y controla sus pasiones, entonces, como ha dicho el Mesías prometido, la gente recurrirá a él debido a su bondad. Esta es una forma de propagar el mensaje. Una persona piadosa que adopta la piedad debido al temor de Dios Altísimo, se le otorga una personalidad espiritual por parte de Dios que impacta los corazones de los demás y hace que afirmen que esa persona es un hombre de Dios. El Mesías prometido continúa: no importa cuánto se opongan a este individuo, gradualmente ellos se convertirán en sus seguidores y en lugar de mirarlo con desprecio darán fe de su grandeza. El Mesías prometido declara además: no hay duda de que quien es enviado por Dios Altísimo se le otorga una gran parte de majestad divina y este es el camino de los virtuosos. Recordad que hacer enfadar a nuestro hermano por asuntos insignificantes está mal. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam es la encarnación de los morales más perfectas y Dios Altísimo ha declarado que su ejemplo es el modelo final para la humanidad. El Mesías prometido al sallallahu alaihi wasallam sigue diciendo: si uno todavía tiene trazas de barbarie dentro de sí, entonces ello es algo realmente lamentable y desafortunado. Por lo tanto, no calumnies a los demás, porque a veces cuando uno calumnia a otra persona, quien calumnia se ve envuelto en el mismo mal del que acusó a la otra persona, y si él no tiene dicha maldad dentro de sí, entonces será culpable de difamación y quedará envuelto en ese mismo mal. Sin embargo, si la otra persona realmente tiene la deficiencia de la cual se le acusa, entonces su asunto está entre él y Dios. A pesar de esto, nadie tiene derecho a calumniar a otro. Si uno tiene un mal hábito, eso queda entre la persona y Dios Altísimo. Pero si la otra persona no tiene la maldad de la que se le acusa, entonces esa acusación puede volverse en contra de él. El Mesías prometido dice: muchas personas tienen la costumbre de levantar fácilmente acusaciones pecaminosas contra sus hermanos, lo cual es algo que debe evitarse. Brindad beneficio a la humanidad, demostrad simpatía a vuestros hermanos, sed corteses con vuestros vecinos, tratad a vuestras esposas con cariño y sobre todo absteneos del shirk, asociar iguales a Dios, ya que este es el primer paso hacia la rectitud. El Mesías prometido luego escribe: la rectitud significa abstenerse incluso de los aspectos más sutiles del pecado, pero recordad que la piedad no es, por ejemplo, que uno se declara piadoso porque se abstiene de robar, de usurpar a otros o evita miradas promiscuosas y no comete adulterio, porque según los sabios llamar esto a buenas acciones crea a carcajadas. La razón de esto es que si uno comete tales delitos como robo o adulterio, será castigado por ello. Por consiguiente, declarar que esto es piedad no tiene valor para las personas sabias. La verdadera piedad es ayudar a los demás y luchar en el camino de Dios Altísimo con total sinceridad y lealtad, hasta tal punto que uno llega a estar preparado
incluso para sacrificar su vida en el camino de Dios. Por esta razón, Dios Altísimo declara: en verdad Allah está con aquellos que son virtuosos y aquellos que hacen el bien. Debe recordarse que simplemente abstenerse del pecado no es una virtud, sino que hay que realizar también actos realmente virtuosos. El Mesías prometido al-Islam añade que sepa que la raíz de toda virtud y piedad es la creencia de Dios Altísimo. Cuando más disminuye la creencia en Dios Altísimo, más negligente se convierte uno a la hora de realizar actos virtuosos. Por el contrario, cuando se fortalece la creencia en Dios Altísimo, las acciones también serán buenas. Cuando uno tiene una fe firme y cree que en todos los atributos perfectos de Dios al mismo tiempo se observan transformaciones sorprendentemente en sus obras, porque cuando uno tiene plena convicción de los atributos de Dios Altísimo, experimenta una transformación asombrosa en sus obras. Quien realmente cree en Dios Altísimo no tiene la disposición de pecar, porque esta convicción corta todas las ramas de los deseos carnales y el pecado. El Mesías prometido continúa describiendo: ¿os verdad si a uno le extraen los ojos? ¿Cómo podría ser capaz de mirar de forma lasciva? ¿Cómo podrán pecar sus ojos? Del mismo modo, si nuestras manos están cortadas, ¿cómo puede uno cometer pecado por medio de ellas? Además, escribe de la misma manera: si uno alcanza la etapa de nafse mutamina, el alma de en paz, este estado nos hace ciegos y el ojo ya no tiene la capacidad de pecar, aunque puede ver, al mismo tiempo no ve. Aunque uno en este estado puede ver, sin embargo ya no comete adulterio con sus ojos, porque su capacidad para cometer pecado con los ojos ha desaparecido. Aunque posee oídos, es sordo. Puede escuchar, pero no escucha ningún mal o pecado. De esta manera, todas nuestras pasiones carnales y facultades, así como todas las pasiones internas que lo llevan a uno a pecar, desaparecen. Cada fuerza que le empuja a uno a pecar es destruida y uno se convierte en algo parecido a un cadáver. Solo actúa de acuerdo con la voluntad de Dios y se mueve hasta que Dios Altísimo se le ordene. Esta etapa se desarrolla cuando uno tiene la verdadera fe en Dios Altísimo y a cambio se le otorga una completa convicción en Él. El Mesías prometido dice: este es el objetivo final que uno debe esforzarse por alcanzar. Luego, profundizando aún más en el objetivo real que uno debe alcanzar y aconsejando a la Jamaat, el Mesías prometido escribe: esto es vital para nuestra vital. Para lograr una convicción perfecta, uno debe tener una fe perfecta. Por consiguiente, el objetivo principal de nuestra Jamaat es que debemos creer verdaderamente en Dios Altísimo. El Mesías prometido dice además: nadie puede ser puro a menos que Dios Altísimo lo purifique. Cuando el alma de uno cae en el umbral de Dios con completa humildad y sumisión, Dios Altísimo acepta entonces sus oraciones y considerando un verdadero abd. En esa etapa uno tendrá capacidad de comprender la religión del Santo Profeta ﷺ. Hasta que uno no se llega a tal etapa, todo lo que uno sabe sobre la fe, incluida toda adoración, etc., es simplemente una costumbre y una filosofía que uno hereda de sus antepasados, habiendo visto lo que hacen, lo adopta. Es decir, ha visto antepasados realizar dichos rituales y los adopta, pero ello está carente de cualquier realidad espiritual. Por consiguiente, este es el estándar de rectitud y el nivel de comprensión e implementación de la fe de uno, hacia el cual el Mesías prometido ha llamado nuestra atención para que nos esforcemos por ello lo alcancemos. Debemos caer en el umbral de Dios Altísimo con la mayor humildad y mientras realizamos buenas acciones, buscar su ayuda para alcanzar nuestros estándares y cumplir las expectativas del Mesías prometido. Es la adquisición de este mismo rectitud la que luego nos permite utilizar adecuadamente las extensiones que se han otorgado en los versículos posteriores y que dan más detalles sobre el ayuno. Dios Altísimo ha dejado que todo evalúen sus propias condiciones siempre que lo hagan con taqwa, rectitud. Si uno padece una enfermedad
que no le permite ayunar, o si el médico le ha aconsejado que no ayune, debe pagar fidia, expiación. Sin embargo, uno no debe buscar excusas para simplemente pagar fidia y eximirse del ayuno. El Mesías prometido afirma que uno debe demostrar obediencia al hacer buenas obras y que uno debe reflexionar sobre la instrucción en concreto que Dios Altísimo ha dado para llevar a cabo una acción en particular. Por lo tanto, si uno reflexiona profundamente sobre el mandamiento real y a la vez se adhiera al taqwa, sabrá si es mejor para él ayunar o pagar fidia temporalmente. Más adelante, Dios Altísimo ha explicado con más detalle que si uno está enfermo o de viaje, entonces no debe ayunar porque debe compensar los ayunos perdidos, así como también debe compensar los ayunos que se perdieron durante el viaje. Incluso si han pagado el fidia, así pues, cual sea el caso, siempre se reduce el hecho de que uno debe adoptar el taqwa, infundir en nuestro corazón el temor de Dios y saber que Él tiene pleno conocimiento de nuestras condiciones y luego tomar cualquier decisión con la conclusión de que el Dios Altísimo otorgará el mejor resultado posible. El Mesías prometido afirma: aquel cuyo corazón está lleno de alegría por la llegada del Ramadán y lo esperaba ansiosamente para poder participar en el ofrecimiento de los ayunos, pero debido a una enfermedad no puede, se ve privado de su ayuno en los cielos. El Mesías prometido al declara: además, muchos en este mundo son propensos a la costumbre de ofrecer excusas. Asumen que si, como son capaces de engañar al mundo, también pueden intentar engañar a Dios Altísimo. Sienten que, ya que han engañado al mundo, pueden hacer lo mismo con Dios. Dichas personas aportan sus propias justificaciones y luego lo exacerban, aún más alegando que tal y cual cosa les sucede y así sienten que han presentado una razón legítima para quedar eximidos del ayuno. El Mesías prometido dice: sin embargo, esto no está permitido a la vista de Dios Altísimo. El alcance de exacerbar cualquier cosa es ilimitado, porque si uno desea ofrecer excusas, puede continuar haciéndolo sin cesar. Si uno debe adoptar la actitud, podría empezar a ofrecer sus oraciones sentado y también eximirse de ayunar el mes de Ramadán durante el resto de su vida. El Mesías prometido también nos dice: por consiguiente, Dios es consciente de las intenciones y planes de cada uno. Él es conocedor de lo invisible. Él conoce todos los detalles útiles y todas nuestras intenciones y planes. El Mesías prometido afirma que Dios Altísimo sabe quién es leal y sincero y quién está simplemente ofreciendo excusas. Por tanto, lo tratará en consecuencia. Dios Altísimo sabe que quien es leal y sincero tiene angustia y deseo de su corazón, mientras que el que ofrece excusas carece de tal deseo. Así pues, Dios Altísimo otorga una mayor recompensa a los primeros porque tener un deseo sincero en cualidad verdaderamente admirable. Por el contrario, alguien que simplemente presenta excusas y trata de ofrecer interpretaciones y además busca ocultar la verdad, taquía, no tienen valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, estos son los principios que debemos tener en cuenta. Dios Altísimo ha declarado claramente que no hay dificultades para aquellos que están de viaje y los enfermos, que pueden compensar los ayunos perdidos más tarde. Sin embargo, el Mesías prometido, el Islam, ha declarado además, a pesar de esto, también deben pagar fidia, porque esto le otorga a uno la capacidad de ayunar. Debido a la pandemia actual, mucha gente pregunta si es permisible ayunar, ya que se le incrementa la posibilidad de contraer el virus debido a que sus gargantas se secan, por lo que
no estaría permitido ayunar. En relación a esto, no voy a dar una decisión general o fatwa, pues de hecho siempre contesto que cada uno debe analizar su propia condición y tomar su propia decisión al respecto con intenciones puras en el corazón y adhiriéndose al taqwa. La instrucción del Sagrado Corán es muy clara: si uno está enfermo no debe ayunar, pero no ayunar simplemente porque uno quizá podría ponerse enfermo es incorrecto. Como se mencionó anteriormente, el verso prometido declaró que en tal caso una excusa llevaría a otra, así se generaría una cadena interminable de excusas. Si alguien proclama que algunos doctores han dicho que ello podría acarrearnos problemas, yo he recabado varias opiniones de médicos expertos que, no obstante, mantienen opiniones diferentes al respecto. Algunos de estos médicos han afirmado claramente que no hay evidencia que sugiera que el ayuno provoque con certeza que uno pueda contraer virus, pero si alguien desarrolla síntomas como tos o fiebre o cualquier otro síntoma, no debe ayunar, y si ha comenzado el ayuno debe romperlo. Los doctores que son proclives a la idea de que no se debe ayunar o que estipulan ciertas condiciones que llevan a conclusiones de que es mejor no ayunar, incluso no tiene una opinión muy clara. Por un lado advierten que en contra del ayuno y por otro lado dicen que se puede realizar cuidando la dieta, pero quienes tienen pocos medios no tienen la capacidad de ser tan selectivos en relación con su dieta. En cualquier caso, teniendo en cuenta todas las opiniones, no parece en general que ayunar vaya a causar daño. No obstante, si alguien tiene la más mínima manifestación de cualquier síntoma, debe dejar de ayunar inmediatamente. Algunos opinan que si una persona está sana, pero un miembro del hogar está enfermo, no debe ayunar. Sin embargo, otros médicos son los de la opinión de que no hay justificación para que no se ayune. En cualquier caso, mientras se realiza el ayuno y cuando se rompe, se debe ingerir abundante agua. Aquellos que están más preocupados y tienen los medios para ello deben intentar comer alimentos que ayuden que ayuden a retener el agua en el cuerpo. Por lo tanto, dado que existen diferentes opiniones médicas que incluyen doctores de Estados Unidos, Alemania y aquí Reino Unido, hemos de ser conscientes de que no debemos abstenernos de ayudar si no existe una verdadera razón para que no seamos contados entre aquellos respecto a quienes Mesías prometido al-Islam afirma que ocultan la verdad. Pero ciertamente es imperativo que se tomen todas las medidas de precaución. Hay algunas personas que tienen generalmente una gran necesidad escasa de beber agua y beben muy poco, también ayunan, pero incluso en circunstancias normales beben muy poca agua. Había un señor mayor, el nombre de Chaudhry Nazir Sahib, que trabajaba sin parar todo el día durante el verano, mientras nosotros nos dirigíamos frecuentemente a tomar agua. Le pregunté en varias ocasiones por qué bebía tan poca agua o cómo era posible. En ocasión no bebiera nada. Respondió que sentía una necesidad muy escasa de tomar agua. Por consiguiente, las naturalezas y las condiciones de cada persona son diferentes. Así pues, en circunstancias actuales, cada cual debería evaluar su propia condición y salud y tomar decisiones en base a su propia conciencia de cómo cuidar mejor su salud. Uno debe realizar a Dios Altísimo por lo que otorgue capacidad de ayunar. Uno también debe rezar considerablemente en estos días para que Dios Altísimo guíe a la humanidad y lleguen a reconciliarse. Oren para que Dios Altísimo libere rápidamente al mundo de esta pandemia y derrame su misericordia sobre él. Orad para que Dios nos permita a los Ahmadis cumplir con los derechos que se le deben a Dios Altísimo y su creación, al mismo tiempo que implantamos el taqwa dentro de nosotros mismos y participamos de las bendiciones del Ramadán. Recordad además que cada vez que el mundo sufre una recesión económica, tal como está ocurriendo en estos días, debido a la pandemia actual, también aumenta la posibilidad de que surjan guerras. Algunos analistas también están mencionando
esto mismo. En estas condiciones, varios gobiernos del mundo buscan diferentes formas de hacer prevalecer sus intereses ocultos mediante tácticas materialistas diversas. Para desviar la atención del público, hacen declaraciones que pueden conducirle a verse involucrados en mayores dificultades y destrucción. Como he mencionado, algunos analistas son de esta opinión. Por tanto, roguemos a Dios que otorgue sabiduría a las naciones poderosas para que no tomen decisiones que provoquen más desorden y destrucción en el mundo. De hecho, muchos periódicos han publicado ampliamente, al igual que muchos comentaristas políticos han expresado que Estados Unidos ha amenazado a Irán también, está formando acusaciones contra China respecto a que no ha facilitado información precisa y que se debe presentar una demanda judicial contra ese país y otras acciones. Del mismo modo, han declarado que tomarán tal o cual acción contra Irán. Por siguiente, los Estados Unidos, así como los demás gobiernos del mundo, deben actuar con sabiduría. En las circunstancias actuales, en lugar de tomar decisiones equivocadas y hacer que el mundo se vea envuelto en mayor destrucción, deben actuar con sabiduría y con estrategias sensatas. Deberían volverse a Dios Altísimo y, postrándose ante Él, buscar su ayuda y suplicar para protegerse de esta pandemia, esforzarse en encontrar una cura, ayudar y apoyar a los científicos de trabajar en ello. Pidamos a Dios Altísimo para que nos conceda la oportunidad de hacer plegarias y mejorar nuestra condición. Oremos también para que Él permita que las naciones poderosas del mundo diseñar su política y planes futuros con sabiduría. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر